Buen día a todos. Vamos a realizar un ejemplo de las operaciones con vectores. Entonces, dice aquí, hallar el vector v, donde u es igual a 2 menos 1 y w es igual a 2,1. Ilustrar geométricamente las operaciones vectoriales. Ok, entonces primeramente vamos a resolver el inciso A. Para esto vamos a decir que vamos a multiplicar un escalar, que en este caso vamos a ponerlo como cualquier variable, que sería c, por un vector, que en este caso vamos a decir que es el vector u. Ahí estamos diciendo que el vector u va a ser multiplicado por este escalar, que es c. Entonces estamos diciendo que 3 medios va a multiplicar al vector u, y el vector u tiene los siguientes componentes, que sería 2, menos 1. Ese es un producto. Aquí se puede hacer una regla distributiva, es decir, multiplicar 3 medios por 2 y posteriormente sumarle, perdón, o restarle 3 medios por menos 1. Entonces el vector queda de la siguiente manera. Tres medios por 2 quedarían como 6 medios. Y 6 medios entre 2 quedaría como 3. Y finalmente quedaría 3 medios por menos 1. Eso sería igual a menos 3 medios. Así que quedaría este producto. Entonces, nuestro producto quedaría con los siguientes componentes. En X sería 3 y en Y menos 3 medios. Ese sería nuestro primer resultado del producto de un escalar por un vector. Ok, vamos a proceder a hacer el siguiente. Aquí tenemos la suma más el producto de un escalar por un vector. Entonces, la suma la tenemos de la siguiente manera. Tenemos el vector u, y el vector u tiene como componentes 2 y menos 1. Y esto se va a sumar con el producto de 2 por el vector w, y el vector w tiene como componentes 1, 2. Entonces esto va a ser igual a decir que 2 por 1 van a ser 2 y 2 por 2 van a ser 4. Entonces el vector quedaría el doble, quedaría el producto de 2 por w quedaría como 2,4. Entonces el resultado es el siguiente. Yo voy a sumar este elemento por este elemento, que multiplicado quedaría como 2, entonces sería 4. Entonces sería 2 más 2 sería 4. Y aquí sería menos 1 más 4, entonces sería 3. Ese sería el resultado de la suma más el producto de un escalar. Vamos a continuar con el siguiente. Y este se resolvería de la siguiente manera. Es una suma muy simple. Entonces yo estoy sumando pues dos vectores. El vector u, que en este caso tiene como componente
1 menos 2, y esto se va a sumar con el siguiente vector, que es W, que tiene como componentes 1, 2. Entonces, y parecido al anterior, aquí sumamos los elementos, los componentes, perdón, que tienen el eje X y los que tienen el eje Y. Entonces aquí quedaría como resultado 3,1. Sería menos 1 más 2, sería 2 más 1, serían 3, y menos 1 más 2 quedaría como 3,1. Ok, vamos a proceder a hacer el último, y este quedaría de la siguiente manera, que es el producto. Primero vamos a hacer los productos y después vamos a hacer la diferencia o la resta. Entonces, me dice que yo voy a multiplicar 5 veces el vector. Entonces sería 5 por el vector u, y en este caso el vector u tiene como componentes a 2 y a menos 1, y esto se va a restar 3 veces el vector w. En este caso sería 1,2. Ok, entonces si hacemos esto, aquí va a quedar como 5, el siguiente vector, 5 por 2, que serían 10, y menos 5, que serían 5 por menos 1. Eso lo vamos a restar del siguiente vector, que sería 3 por 1, 3, 6. Entonces, ahora como ya tenemos los productos, el producto de 5 por u es este, y el producto de 3 por u es este. Ahora vamos a proceder a restarlos. Y para realizar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces sería 10 menos 3. Vamos a ponerlo de esta manera. Sería 10 menos 3, pues serían 7, y luego vamos a poner menos 5 menos 6, menos 5 menos 6 serían menos 11. Y ahí estaría nuestro resultado. Ese sería nuestro resultado. Entonces tenemos nuestros resultados acá. Este es el resultado del inciso C, y este sería el resultado del inciso D. El resultado del inciso D. Ok. Aquí tenemos entonces todos nuestros resultados. Ahora lo que vamos a hacer es, lo siguiente que nos piden es ilustrar geométricamente estas operaciones. Estas operaciones. Aquí lo que voy a hacer es realizar el último, o sea, el inciso D, ya que en este vienen varias operaciones, o sea, como lo que es el producto escalar y la diferencia, que sería las operaciones con vectores, y solo estaría faltando realizar alguna suma para ver en este caso cómo realizar una suma geométricamente. Entonces lo que vamos a hacer es realizar el inciso D para no extenderme tanto en el video. Entonces vamos a tratar de graficarlo en esta parte, aunque yo sé que esto no es este no es un software para graficación, es un software que está diseñado para este tipo de operaciones matemáticas, pero no para graficar. Entonces vamos a tratar de representar en el plano. Vamos a hacer en el plano, vamos a tratar de representar los cuadrantes. Vamos a tratar de hacerlos así. Y vamos a tratar de
hacerlo así. Ok. Vamos a imaginarnos que cada cuadrito representa una unidad. Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer es representar los productos. 5 por U. Primeramente vamos a dibujar el vector U y el vector W. Y después vamos a representar su producto de ambos vectores. Entonces vamos a representar el vector U, que en este caso serían 2 unidades en X y menos 1 en Y. Entonces serían 2 unidades en X y menos 1 en Y. Ese sería nuestro vector. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces vamos a representarlo de esta manera. Sería 2 unidades y menos 1. Este sería el vector. Acuérdense que siempre debe llevar su sentido, entonces vamos a hacerle una punta de flecha aquí. Y vamos a representar el siguiente vector. En este caso sería el vector W, que sería 1,2. En este caso va a quedar, a ver, el vector va a quedar de la siguiente manera. Ahí están ambos vectores, entonces este corresponde al vector U. Vamos a representarlo así. Este es el vector U y este es el vector W. Este es el vector W. Ahí los tenemos, ambos vectores, el vector U y el vector W. Ahora vamos a representar el producto. El producto del vector U es 2, perdón, el producto de W es 10, menos 5. Este es el producto de W. En este caso, estamos hablando de que estamos multiplicando 5 veces este U. Entonces, 5 por 2, 10 y 5 por menos 1, menos 5. Entonces es 10, menos 5. Entonces vamos a tratar de representarlo eso acá. Vamos a representarlo. Entonces sería 10. 10 posiciones en X sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y menos 5 sería 1, 2, 3, 4, 5. Este sería nuestro punto. Entonces vamos a tratar de dibujar el vector, o vamos a alargar porque es un producto, el vector de aquí hasta acá. Y ese sería el producto. Entonces voy a ponerlo por acá. Sería 5 veces el vector U. Ok, entonces vamos a decir que este es el producto de 5 veces U. Aquí nada más quiero recalcar algo. Este vector no empieza del final del vector de W, empieza desde el origen. Es decir, aquí tenemos, vamos a poner que esto sería O, representado por el origen. Entonces, esto es el origen. Entonces, este vector, el producto empieza desde el origen, incluyendo o sea, está por encima del vector U. Entonces empieza desde el origen hasta este punto, ¿no? Entonces, punto inicial, punto final. Solo que yo lo remarqué de este color para que se vea lo que el vector aumentó.
Ok, entonces vamos a trabajar con el otro vector. El otro vector me dice que creció o el producto es 3,6. 3,6. Ok, 3,6. Entonces vamos a representar ese crecimiento de ese vector 3,6. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle, por ejemplo, este. Entonces sería 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ese es el punto final. De nuevo, el vector empieza desde el origen, pero yo lo voy a hacer de esta parte para que se vea lo que aumenta el vector. Entonces vamos a ponerlo, perdón, vamos a ponerlo desde acá. Y vamos a ponerle su sentido. Ahí está. Esta parte de acá estamos diciendo que es lo que el vector creció. Entonces esto de aquí estamos diciendo que es 3 veces W. Entonces esto es 3W. Ok, hasta este punto tenemos ya nuestro vector. Y me está diciendo que ahora voy a restar esto menos este vector, o sea, todo este vector le voy a restar todo este vector. Entonces, para hacer la resta, aquí nada más simplifiqué lo que el vector creció. Para hacer una resta de un vector con respecto a otro vector, yo lo que voy a hacer es tomar el punto final del vector al que le va a restar el otro vector. Es decir, a U voy a tomar su punto final y voy a contar, bueno, voy a contar o voy a dibujar a partir su punto inicial del vector 3 por W. Su punto inicial va a ser el final del vector 5 por U. Entonces su punto inicial va a ser aquí. Pero si yo en este caso quisiera representar la resta, yo ya podía hacerlo realizándolo con la regla del triángulo. La regla del triángulo me dice que voy a unir el punto final de un vector con respecto al otro vector. Entonces vamos a suponer que yo voy a hacer esa operación. Entonces yo agarro que su punto final del vector 5 por U es este de acá, y su punto final del vector 3 por U es este de acá. Entonces la diferencia de este vector sería ese vector. Este color amarillo, este vector, me está diciendo que es la diferencia de 5U menos 3W, aplicando la regla de el triángulo. Esa sería la diferencia, pero sin embargo vamos a hacerlo con los puntos que tenemos acá. Entonces me dice, vamos a dibujarlo igual con el, vamos a poner este color que es el vector. Me dice que yo voy a restar a 5U, que es le voy a restar 3W. Entonces el vector 3W es este de acá, pero este de acá es positivo, entonces lo vamos a convertir en negativo. Para convertirlo en negativo, su punto inicial va a empezar a partir del punto final del vector 5W. Entonces me dice que son 3,6. Entonces, pero negativo. Entonces 3,6, yo estoy negando el vector, se va a convertir en negativo. Entonces sería 1, 2, 3,
sería 1, 2, 3, hasta ahí, y menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces mi vector quedaría, si tomo como punto inicial el final del otro, de aquí para acá, y ese sería el negativo del vector 3W, es decir, este sería el negativo del vector 3W. Vamos a ponerlo acá. Entonces sería menos 3W. Si nos damos cuenta, aquí podemos ver que este vector, podemos dar cuenta que este vector es paralelo a este vector. Entonces los vectores son iguales. Ahora, como ya tengo esto, también genero la regla del triángulo. La regla del triángulo la voy a generar desde el origen y voy a tener como punto inicial el origen y como punto final la punta de flecha del vector 3W, y de esta manera yo obtendría la diferencia, es decir, este vector es el mismo que este vector. Entonces aquí tenemos que lo puedo hacer con la regla del triángulo uniendo los puntos finales de este vector, aunque este es positivo, pero también puedo negar este vector, y para negarlo lo voy a hacer como punto inicial el final del vector 5W, y bueno, realizo mis coordenadas que serían 3,6, y hasta donde llegue el vector final, yo lo que voy a hacer del origen, voy a generar mi vector diferencia, y entonces este vector y este vector son equivalentes. ¿Cómo puedo yo saber si estos vectores son equivalentes? Bueno, pues hay una regla y esa regla la vamos a ver a continuación. Entonces, esta regla yo voy a verla de la siguiente manera. Vamos a obtener, nosotros sabemos que en un vector existe un punto inicial y un punto final. Entonces, aquí estamos hablando de que este sería un punto inicial. Este sería un punto inicial. Estoy hablando del vector diferencia. Este sería un punto final y obviamente pues este sería un punto final para este vector. Para la diferencia de 5U, para la diferencia de 5U y de 5U menos 3W. Este sería un punto final y un punto un punto inicial y un punto final. Entonces, para cada vector siempre va a ser un segmento de recta dirigido. Segmento quiere decir que es una parte. Entonces, este sería un punto final y un punto inicial. Y la distancia que hay de este punto a este punto se le llama magnitud o longitud o también módulo. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta acá es la magnitud o la longitud o el módulo.